Los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué son? Son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo que se manifiestan normalmente de manera precoz, a menudo antes de que el niño empiece la escuela primaria. Se caracterizan por un déficit del desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. El rango de los déficits del desarrollo varía desde limitaciones muy específicas del aprendizaje o del control de las funciones ejecutivas hasta deficiencias globales de las habilidades sociales o de la inteligencia. También es muy importante recalcar que estos trastornos del neurodesarrollo concurren frecuentemente. Por ejemplo, los individuos con un trastorno del espectro autista a menudo tienen una discapacidad intelectual, conocida como el trastorno del desarrollo intelectual, y también muchos niños con un trastorno por déficit de atención hiperactividad, TDAH, también tienen un trastorno específico del aprendizaje. Para algunos trastornos, la presentación clínica va a incluir síntomas por exceso, además de los debidos al déficit y al retraso en el alcance de los hitos esperados. Un ejemplo de esto es que en el trastorno del espectro autista se diagnostica solamente cuando los déficits característicos de la comunicación social se acompañan de comportamientos excesivamente repetitivos, por intereses restringidos y por la insistencia en la monotonía. La discapacidad intelectual, conocida como el trastorno del desarrollo intelectual, se va a caracterizar por un déficit de las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje por experiencia. Estos producen deficiencias del funcionamiento adaptativo, de tal manera que el individuo no alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, incluidos la comunicación, la participación social, el funcionamiento académico u ocupacional y la independencia personal en casa o en la comunidad. El retraso general del desarrollo, como sugiere su nombre, se va a diagnosticar cuando un individuo no alcance los hitos esperados del desarrollo en varias áreas del funcionamiento intelectual. La discapacidad intelectual puede deberse a un daño adquirido durante el periodo del desarrollo a causa, por ejemplo, de una lesión cerebral grave, en cuyo caso también puede diagnosticarse un trastorno neurocognitivo. Aquí también vamos a encontrar los trastornos de la comunicación, que incluyen el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la comunicación social, pragmático, y el trastorno de la fluidez en la infancia, mejor conocido como tartamudeo. Los primeros tres son caracterizados por déficits en el desarrollo y en el uso del lenguaje, el habla y la comunicación social, respectivamente. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia se caracteriza por alteraciones de la fluidez normal y la producción motora del habla, como la repetición de sonidos o sílabas, la prolongación de los sonidos de las consonantes o las vocales, las palabras fragmentadas, los bloqueos y las palabras producidas con exceso de tensión física. Así como otras alteraciones del neurodesarrollo, los trastornos de la comunicación van a comenzar precozmente y pueden producir deficiencias funcionales durante toda la vida. El trastorno del espectro autista se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, incluidos los déficits de la reciprocidad social, los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social, los gestos, por ejemplo, y las habilidades para desarrollar, mantener y entender las relaciones. Además de los déficits de la comunicación social, el diagnóstico del trastorno del espectro autista requiere la presencia de patrones de comportamiento, intereses o actividades de tipo restrictivo o repetitivo. Como los síntomas cambian
con el desarrollo y pueden enmascararse por mecanismos compensatorios, los criterios diagnósticos pueden cumplirse basándose en la información histórica, aunque la presentación actual tiene que causar un deterioro significativo. Dentro de su diagnóstico, las características clínicas individuales se registran a través del uso de especificadores, con o sin déficit intelectual acompañante, con o sin deterioro del lenguaje acompañante, asociado a una afección médica, genética o ambiental, adquirida conocida, asociado a otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento, además de especificadores que describen los síntomas autistas, edad de la primera preocupación, con o sin pérdida de habilidades establecidas, gravedad, etc. Estos especificadores ofrecen a los clínicos la oportunidad de individualizar el diagnóstico y de comunicar una descripción clínica más detallada de los individuos afectados. Por ejemplo, muchos individuos previamente diagnosticados de trastorno de Asperger ahora recibirán un diagnóstico del trastorno del espectro autista sin deterioro intelectual ni del lenguaje. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo definido por niveles problemáticos de inatención, desorganización y/o hiperactividad, impulsividad. En el caso de la inatención y desorganización, implican la incapacidad de seguir tareas, que parezca que no escuchan y que pierdan los materiales a unos niveles que son incompatibles con su edad o el nivel de desarrollo. Para el caso de la hiperactividad, impulsividad, puede implicar actividad excesiva, movimientos nerviosos, incapacidad de permanecer sentado, intromisión en las actividades de otras personas e incapacidad para esperar, que son excesivos para la edad o el nivel de desarrollo. En la infancia, el TDAH frecuentemente se solapa con trastornos que a menudo se consideran trastornos exteriorizadores, como el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta. El TDAH a menudo persiste hasta la edad adulta, deterioros del funcionamiento social, académico y ocupacional. Por su parte, los trastornos motores del neurodesarrollo incluyen el trastorno del desarrollo de la coordinación, el trastorno de movimientos estereotipados y los trastornos de tics. En el caso del primero, el trastorno del desarrollo de la coordinación se va a caracterizar por déficits en la adquisición y ejecución de las habilidades motoras coordinadas y se manifiesta con una torpeza y lentitud o inexactitud en la ejecución de las habilidades motoras que va a interferir con las actividades de la vida cotidiana. Aclarando que las estereotipas son movimientos involuntarios, coordinados, no propositivos y rítmicos que se realizan de una forma idéntica en cada repetición. Pueden consistir en caminar de puntas, balancearse, aplaudir, taparse los oídos, aletear, girar y alinear varias cosas. El trastorno de movimientos estereotipados se diagnostica cuando el individuo tiene comportamientos motores repetitivos, aparentemente guiados y sin objetivo, como agitar las manos, mecer el cuerpo, golpearse la cabeza, morderse o darse golpes. Los movimientos interfieren con las actividades sociales, académicas u otras. Si los comportamientos causan autolesiones, esto se debería especificar como parte de la descripción diagnóstica. Los trastornos de tics se caracterizan por la presencia de tics motores o vocales, que son movimientos o vocalizaciones súbitos, rápidos, recurrentes, no rítmicos y estereotipados. La duración, la supuesta etiología y la presentación clínica definen el trastorno de tics específico que se diagnostica. El trastorno de la Tourette se diagnostica cuando el individuo tiene múltiples tics motores y vocales que han estado presentes durante al menos un año y que tienen un curso sintomático fluctuante. El trastorno específico del aprendizaje, como sugiere su nombre, se diagnostica cuando hay déficits específicos en la capacidad para percibir o procesar información eficientemente y con precisión. Se manifiesta primero durante los años escolares y se caracteriza por dificultades persistentes que van a impedir el aprendizaje de las aptitudes académicas básicas de lectura, escritura y matemáticas. El rendimiento del individuo
en las habilidades académicas afectadas está por debajo de la media de su edad o los niveles aceptables de rendimiento son alcanzados solamente con un esfuerzo extraordinario. Este trastorno también puede afectar a individuos con una inteligencia dotada y manifestarse solamente cuando las exigencias del aprendizaje o los procedimientos de evaluación, por ejemplo cuando se trate de pruebas cronometradas, ponen barreras que no pueden superar con su inteligencia innata y sus estrategias compensatorias. Este trastorno puede producir deficiencias durante toda la vida en las actividades que dependen de habilidades y conocimientos, incluido el rendimiento ocupacional. Entonces, recapitulando todo lo anterior, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo que se manifiesta normalmente de manera precoz antes de que el niño empiece la escuela primaria y se van a caracterizar por producir deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Comprenden la discapacidad intelectual, el trastorno del desarrollo intelectual, los trastornos de la comunicación que incluyen el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la comunicación social, pragmático, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, conocido más como tartamudeo, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, trastornos motores del neurodesarrollo, en los cuales se incluye el trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno de movimientos estereotipados, trastornos de tics, dentro de los cuales el más conocido es el trastorno de la Tourette, y finalmente el trastorno específico del aprendizaje. Estos pues son los trastornos del neurodesarrollo que están especificados en el DSM-5 y que se van a ir desarrollando de uno por uno.